Muchísimas gracias por venir todos y todas aquí hoy con nosotras, acompañando en esta conferencia tan interesante que nos va a presentar Sara. Y bienvenido al Ateneo. El Ateneo es una institución cultural de la ciencia, de bellas artes, y que sobre todo apostando por el espíritu crítico, y organizamos los lunes con la ciencia para de alguna manera presentar todos los avances que se van dando. Y hoy ha tenido la generosidad Sara de venir con nosotros. Sara es muy joven, y ella ahora mismo es estudiante de doctorado. Ella, a mí me encantaría ser estudiante para toda la vida. Así que ella tiene ahora mismo la suerte de poder seguir así. Ella es bióloga y realizó su trabajo fin de grado en la flora de Rabanales, de las robles de Rabanales. Y luego, ese fue el trabajo fin de grado, pero luego hizo el máster de gestión ambiental y biodiversidad, y tuve la suerte de dirigirle el trabajo fin de máster, el que va haciendo de flora silvestre en los jardines de Colón. Yo creo que a partir de ahora le vamos a dar un poquito, le vamos a prestar por lo menos más atención a lo que es esa flora silvestre que está presente en nuestros espacios verdes. Ahora está realizando su tesis doctoral y la estamos enfocando en estos temas. Y ella, todo lo que os cuente, pues es un avance que está dando gracias a la tesis doctoral. De ella destaca muchísimo su interés que tiene, su curiosidad, su amor por la ciencia, su interés en todos los temas, que hace que vaya avanzando de una manera rapidísima. Algunas veces nos agobiamos de no saber hasta dónde vamos a seguir con ella, pero verdaderamente todo ese interés, toda su curiosidad está haciendo que se progrese mucho en algo en lo que hay pocas publicaciones, ¿verdad? Sí, es que se le ha prestado poca atención, así que yo creo que es bonito de que ella, con ese espíritu también innovador que tiene, pues nos haga su presentación. No quería ya quitar más tiempo para que lo tengáis ya a las 8:15 si tenemos que cerrar, pero quería también agradecer a la vicepresidenta de la Ateneo que haya venido, a Carmen del Río, y a Mercedes también, con el vocal del Consejo, y las gracias a Federico, que siempre nos ayuda en todo. Así que vamos entonces a dar paso a Sara para que nos haga la presentación. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti, Carmen. Ella dice que ha tenido la suerte de dirigirme a mí en los trabajos, pero en realidad ha tenido la suerte de tocarme con una profesora como ella, ¿no? Que la conocéis, sabéis cómo es, y te lo agradezco. Bueno, hoy hemos venido aquí a hablar de flora silvestre urbana, de los jaramagos, de la mala hierba o de las plantas vecinas, que como me gusta llamarlas. Y antes de empezar a meternos en el tema, a hablar propiamente de estas plantas, vamos a dar un par de pinceladas, porque quiero ubicaros, quiero introduciros un poquito por qué este tema es tan importante, ¿no? Y es que todos tenemos claro que urbanizar, construir una ciudad transforma el territorio. Primero porque va a transformar el paisaje físico como tal, la hidrología, el microclima. Luego también porque concentra al ser humano y todas sus actividades económicas y eso provoca que haya unos flujos. Flujos de materiales, flujos de personas, flujos de energía y además tenemos que esta propia urbanización va a interaccionar con la biogeografía, con el clima y por supuesto con la biodiversidad. Entonces, es algo clarísimo que tenemos que tener en mente que las ciudades tienen un impacto real sobre el planeta. Y tanto es así que según el informe último que salió a finales de noviembre de las Naciones Unidas, el 45% de la población mundial, que es mucha gente, es casi la mitad, vive en ciudades. Y se cree que para 2050, para mediados del siglo, más de 2/3 partes sean las que vivan en ciudades. Esto significa que si más personas viven en los núcleos urbanos, estos núcleos urbanos se tienen que expandir. Entonces, este impacto que va a tener sobre el territorio, sobre la biodiversidad, sobre todo lo que he mencionado antes, cada vez será mayor. He querido puntualizar esto para poner el foco que entendamos que es muy importante que trabajemos en las ciudades y que empecemos a pensar en las ciudades como ecosistemas que deben mantenerse en equilibrio. Porque
porque no solamente nos enfrentamos a un crecimiento demográfico, sino que nos estamos enfrentando a un escenario de cambio climático. Y esto es algo que se puede ver en Córdoba. Yo he hablado así, he soltado unos datos así generales de la Nacionalidad, pero la ciudad de Córdoba está creciendo. Hay barrios nuevos, se están conectando, cada vez se está organizando más. Y además, en la ciudad de Córdoba tenemos un escenario climático que muchas veces es bastante difícil. Últimamente tenemos unos inviernos súper fríos, donde tenemos fuertes lluvias, fuertes rachas de viento y unos veranos que yo creo que no hace falta que los explique. Veranos secos, donde no hay precipitaciones hasta bien entrado septiembre, a veces quizá en octubre. Entonces, ¿que tenemos un escenario climático difícil en la ciudad? Sí. ¿Que está creciendo la ciudad? También. Y por eso es tan importante, no solamente que veamos esto a nivel global, sino como ciudadanos, empecemos a trabajar desde lo nuestro, porque la mejor forma de cambiar las cosas siempre es a escala pequeñita, ¿no? Entonces, puesto que la ciudad es un ecosistema, y este ecosistema se va a ver sometido a un escenario climático que es dificultoso, que es difícil, tenemos que entender que tenemos que intentar mantenerlo en equilibrio. ¿Y cómo podríamos mantener en equilibrio el ecosistema? Bueno, pues una de las herramientas que tenemos para mantener el equilibrio en nuestro ecosistema urbano son los espacios verdes. Digo una porque hay muchas más, pero esto se construye como un castillo, piedrecita a piedrecita. Y antes de meternos en los espacios urbanos y demás, quiero explicar una cosa que quizás sí sabemos, pero no hemos tenido en cuenta. Y es que los espacios verdes han sido siempre iguales. Si miramos hacia atrás en los jardines históricos que nos encontramos o en los monasterios, ¿siempre han sido iguales? Pues la respuesta es que no. Y no han sido iguales no solamente por moda, sino porque estos espacios verdes tenían que responder a una serie de necesidades. Si hay alguien que ama la historia y demás, que me perdone porque he mutilado esto como en 3 puntos, porque mi intención no era dar una lección de historia, no quería ser rigurosa, pero sí quería ilustrar lo que quiero decir. Si nos quedamos en la antigüedad, pues teníamos unas necesidades que queríamos cubrir, como podía ser el suministro de alimentos y agua, ¿no? La refrigeración, un espacio de recreo, también un estatus. Queríamos también pues, una ornamentación que era simbólica y que también era funcional. Entonces, en base a eso, estos jardines pues, eran geométricos, eran simétricos, integraban el agua con la vegetación, se intentaba que hubiera muchos usos del agua. Si pegamos otro salto y nos vamos a la Edad Media, las necesidades que se querían cubrir, teniendo en cuenta que estos espacios eran principalmente privados, había muchos en los monasterios, es la producción de plantas medicinales, de huertos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener organizado todo en parcelas, vamos a tener muros muy altos, vamos a tener una tónica bastante diferente a la que teníamos en la antigüedad. Si pegamos otro salto grande y nos vamos al siglo XVIII, siglo XIX, tenemos lo que se conoce también vulgarmente como jardín inglés, ¿no? Tenemos césped, tenemos árboles y arbustos esparcidos de una manera que parece natural, aunque está bastante planificada. Vamos a tener lagos, grandes fuentes, vamos a tener eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos cubrir, ¿qué era? Pues primero, se empiezan a democratizar los espacios verdes, empiezan a haber más espacios que son públicos. Además, que se propicia la recreación, la contemplación, el poder hacer un disfrute estético, el poder echar el tiempo libre y descansar la mente en estos espacios. Y si pensamos en lo que acabo de contar hace un momento en la introducción acerca de los núcleos urbanos en expansión, ¿qué necesidades deberían cubrir los espacios verdes de nuestras ciudades? Yo he puesto algunas, pero bueno, al final de esto yo quiero aquí al coloquio y seguro que se os ocurren algunas más. Pues necesitamos primero una estética, porque, a ver, para mí como bióloga que estudio botánica, pues para mí lo importante es que la flora sea autóctona y ya, pero yo entiendo que en una ciudad hay que cubrir muchísimas necesidades y la necesidad estética está. También tenemos una necesidad de recreo, ¿no? Que sea un lugar de esparcimiento. Pero también estos espacios verdes, en base a lo que he explicado, deberían cubrir una protección de la biodiversidad.
deberían también ser resilientes ecológicamente. La resiliencia es la capacidad de cicatrizar y continuar. Una resiliencia ecológica, un ecosistema tiene eso cuando, a pesar de una catástrofe o un evento natural que lo desequilibra, de volver a su sitio. Entonces, para tener esto deberíamos tener una biodiversidad buena, porque un ecosistema es resiliente cuando está en equilibrio. Además, tendría que hacer este factor de conectividad, ¿no? Ya sabemos que para fomentar la biodiversidad no es necesario muchos puntitos verdes muy separados, sino que de alguna forma haya cierta conectividad. Quizá para las plantas no, porque no se mueven. Es más difícil, aunque sí que se dispersan y sí que tienen su forma. Pero de punto a punto, las aves, los invertebrados, que haya cierta conectividad a diferentes niveles. En resumen, que los diseños de nuestros espacios urbanos deberían estar adaptados al clima y al entorno urbano, ¿no? Mitigación de la temperatura, buen aprovechamiento del agua, y sin embargo, cuando yo pienso en los espacios verdes que tengo en la ciudad, que muchos son históricos, son preciosos, o sea, yo en mi ciudad la adoro, pero esto me recuerda más a un jardín inglés. Veo césped, arbustos esparcidos, árboles, una estética un poco más natural, masas de agua como fuentes, pequeños lagos. Pero creo que muchas veces no tenemos en cuenta o no estamos cubriendo esta necesidad de generar resiliencia, de proteger la biodiversidad, de conectar los espacios. Bueno, yo aquí me he puesto a hablar de jardines, pero todos los espacios verdes son jardines. No, la respuesta es que no. Un espacio verde puede ser un parterre. Un parterre es un macetero grande que se pone en la ciudad o un hueco que se deja pues, para arbustos, para plantas. También puede ser, aquí tenemos un parterre de arriba, tiene flora, está plantado ornamentalmente, pero tiene la banda de olimpilla, o sea, está bastante bien estructurado. Luego tenemos el de abajo, es un parterre en el que sale flora silvestre urbana. Lo que pasa es que la verdad es que la foto la eché a finales de mayo y la pobre pues está ya de última, ¿no? Pero bueno, es también la cara que ofrecen, está bien también que lo veamos. Luego tenemos los muros. Los muros también pueden ser espacios verdes y también pueden ejercer todas estas funciones que mencioné antes. El de arriba es un muro que está plantado, ornamentalmente hablando, está a propósito, y el de abajo es de la calle Fernando de Lara, que es una pasada. Hablando de biodiversidad, es una pasada, es uno de mis puntos favoritos de la ciudad. Lo que pasa es que es una pena, porque muchas veces han echado glifosato, no sé, porque se queda amarillo, echan herbicida, pero la basura nunca se la lleva, jamás. Entonces, bueno, también había que redefinir este concepto que ya veremos más adelante de lo que es dejadería, ¿no? Y también, por supuesto, son los descampados. Los descampados son un espacio que están esperando a ser cubiertos, a ser utilizados, pero mientras tanto son una gran oportunidad, son una mancha verde que están distribuidas por la ciudad y que pueden cumplir todas estas funciones. Y luego tenemos los alcorques. El alcorque es este espacio que hay alrededor del árbol en las ciudades y que es una gran oportunidad para dejar que nuestra flora se desarrolle. Vamos a seguir, luego me pararé más con los alcorques. Bueno, tenemos claro entonces que la ciudad no es un desierto de cemento. No estamos solos en la ciudad. Somos animales sociales que tenemos que vivir en sociedad entre nosotros mismos, como su nombre dice, pero es que además estamos en contacto con la naturaleza y formamos parte de un ecosistema. Y muchas veces la gente me pregunta, bueno, ya está, ¿y si el ecosistema se desequilibra o se desequilibra? No, si un ecosistema se desequilibra, nosotros como sociedad vamos a vivir consecuencias. Un ecosistema desequilibrado significa plaga. Un ecosistema desequilibrado significa que no hay resiliencia, significa que hay nuevas enfermedades. Eso empieza a descuadrarse por completo y nosotros vivimos las consecuencias. Entonces, por eso, insisto siempre y lo repito mucho, que tenemos que vernos como parte de este ecosistema urbano, porque además, si lo pensamos, como las ciudades cada vez son más grandes, porque el crecimiento
crecimiento demográfico cada vez es mayor, cada vez va a haber más ciudad. Y cada vez ese ecosistema que no le estábamos prestando atención va a ser más importante, porque cada vez va a ser la mancha mucho mayor. Algo que tenemos que tener claro es que la estructura física de la ciudad va a condicionar siempre las plantas que salen. Por ejemplo, en la Puerta de Almodóvar tenemos una alcaparra muy bonita que puede salir de ahí, que es esta que veis en la foto. Eso es una alcaparra, porque ahí hay un muro y porque las personas que viven en esa zona no demandan que se arranque. Al revés, sé de primera mano que le encanta, que en ese barrio esa alcaparra es famosa y es querida. Y está genial, porque la alcaparra cuando llega el verano y ya la pobre no puede mucho más, pues se seca un poquito, se engruñe y hasta la siguiente lluvia. Y no pasa nada. Otra cosa también que tenemos que entender es que la ciudad, o sea, tenemos que entender la relación que hay entre la urbanización y la flora alóctona. La flora alóctona es esa flora que traemos de fuera para poner en nuestros parques y jardines, y que es estupenda. Lo que pasa es que hay que pensar, primero, porque para conservar las especies que tenemos autóctonas, tenemos que tener cuidado de que esta flora alóctona no sea una potencial invasora. ¿Qué comportamiento va a tener esta planta si se nos escapa? ¿Desplazará al resto de especies que tenemos? Una planta se vuelve invasora no porque sea mala, sino porque al lugar al que llega no tiene competidores, se encuentra con un nicho que le encanta y empieza a proliferar. Y el problema está en cuando desplaza. Recordemos que si desplazamos nuestra biodiversidad, desequilibramos el ecosistema y eso es algo que nos repercute negativamente. A ver, por lo tanto, hay una frase que me gusta a mí decir, sobre todo en redes sociales, y es que no todo lo verde vale. Hay personas que me dicen, pues si hay un montón de macetas, sí, pero ¿qué impacto tiene? ¿Estas plantas qué impacto tienen sobre nuestra propia biodiversidad? Por eso no vale con que digamos, hay mucho verde. No, que hay, eso es muy importante. Además que, bueno, que esto de que se propaga la flora alóctona está comprobado, vaya, que la propagación de la flora alóctona y la introducción de especies invasoras, una de las vías que tiene la urbanización, ya sea por error, como pasa con el osalis, que hay que tener ahí la imagen. El osalis, esa mancha de osalis está en color, llevo años siguiéndola, la tengo vigilando y cada año es más grande. Y el problema está en que donde crece osalis no crece nada más. Y el problema no está en el color, que bueno, es que te vas, el otro día estuvimos a los Morales y la mancha de osalis es tremenda, cada vez hay menos verónica. ¿Cómo ha venido osalis? Pues o ha venido en el martillo o en los trabajos de jardinería. Yo las llamo, son plantas que vienen en las botas de los jardines. Han venido sin querer, pero fijaros el potencial invasor que tiene. Otra planta que ha venido como fruto, esta no ha sido sin querer, la pusimos, pero no sabíamos lo que iba a pasar, es el ailanto. El ailanto se puso en los parques y jardines porque era un árbol estupendo, daba mucha sombra, tenía buen crecimiento. El problema es que el ailanto se escapa y que erradicarlo es realmente difícil. Y cuando te mueves de un pueblo a otro, vas por la campiña, vas por la sierra y en zonas donde hay muy lejos parques, muy lejos hay ciudades, ves ailanto, te empiezas a asustar. Porque el ailanto empieza a crecer como forma de chupones y hace poco lo que los osalis va a generar una mancha donde cada vez son más. Si el ailanto pilla por banda en nuestra sierra, eso podría pasar. Entonces, por eso hay que, cuando instauramos flora alóctona en la planificación de espacios verdes, tiene que haber detrás un estudio, tiene que haber detrás una planificación de, bueno, y si este se nos escapa, ¿qué? ¿Hasta dónde podemos llegar? Otro ejemplo es la Santana Camara, la banderita española, este seto de florecitas muy pequeñas que tenemos en muchos sitios que es muy famoso. Este se ha escapado, a las aves les gusta mucho sus vallas y pues te lo encuentras en la sierra y en zonas donde dicen, ¿tú qué haces aquí? Yo soy de las que van por el campo y cuando decía estas cosas digo, bueno, ¿tú cómo has llegado hasta aquí? Bueno, con todo esto que he explicado, creo que ya queda un poco más claro por qué es importante estudiar el flora urbana. Y yo lo resumo rápido en una frase antes de empezar, y es que no se puede proteger algo que no se conoce. Si no sabemos qué tenemos, ¿cómo vamos a protegerlo? ¿Cómo vamos a ver
si hay muchas invasoras, si hay pocas, si están amenazadas las autóctonas o no. Hay que estudiarlas. Es importante saber qué tenemos para saber cómo actuar. Simplemente por eso. La flora no es estética. Tenemos que olvidar esa visión de la flora como mobiliario urbano. Es funcional, porque tiene un impacto en el ecosistema. Yo sé que me voy a repetir mucho durante esta sesión, pero soy un poco pesada, yo soy así porque lo que quiero es que haya ciertos conceptos claros. Y ya he dicho que el ecosistema tiene un impacto, ¿no? Una cosa muy interesante, que por eso he puesto ahí una foto, esa foto es del barrio de Fátima, es de este año, es de la última tormenta que hubo y se cayó un árbol. Y es que la flora que crece en los aramagos, la mala hierba, tiene un impacto indirecto sobre la salud del suelo. La flora mantiene las condiciones necesarias para que haya diversidad en las comunidades microbianas del suelo. Y cuando hay diversidad en los microorganismos del suelo, se descompone mejor la materia orgánica, hay un mejor ciclo de nutrientes, además hay una regulación del agua. ¿Y por qué he puesto la foto de ese árbol caído? Bueno, los árboles no solamente se caen por eso, también se caen porque el alcorque lo tiene estrangulado o porque es muy pequeño, pero si al alcorque pequeño y lleno de resina sumamos un suelo que está pobre, pues el crecimiento radicular que desarrolla no es suficiente. Por eso digo que esto es una pequeña piedrecita de todo lo que tenemos que hacer. Pues se cae. Muchas veces los árboles, cuando se han caído, hay gente que me dice, se cayó tal árbol y al partirse se vio que por dentro estaba podrido, el árbol, el pobre, estaba hueco. Pues porque tenía una plaga, porque le faltaban nutrientes, algo le pasaba, que estaba enfermo. Entonces, para que veáis lo importante que son estas plantas a la hora de regular las condiciones del suelo. Además, tenemos que entender que, bueno, que la vegetación, la flora silvestre urbana, genera nichos ecológicos a diferentes niveles, no solamente en el alcorque, ni en todo el parque, sino que tenemos un nicho, podemos tener un nicho en una roca, podemos tener un nicho. A mí me encanta estudiar las plantas que crecen en las grietas de los empedrados de nuestras calles, porque son fascinantes. Hay muchísimas especies en una grieta, o sea que nuestra ciudad alberga muchísima diversidad. Todavía, por desgracia, no he terminado de mostrarla entera, pero cada vez tiene una sorpresa, me encanta, porque aquí es algo raro, algo encuentro. Y algo muy importante, todo esto que he comentado se resume en que la flora silvestre urbana ofrece unos servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos pueden darse a muchas escalas. Y yo, por ejemplo, yo me centro en los alcorques. Bueno, esta idea se le ocurrió a Carmen, y a mi otra tutora pura me dijeron, pues no, presta atención a los alcorques, ya que saben, ¿no? Y antes de contaros todos los beneficios de los alcorques, voy a soltar una cosa que yo cuando empecé a verlo me sorprendió. Yo en la ciudad de Córdoba, en alcorques de 1 metro cuadrado, poco más, he sacado hasta 20 especies. Y sé que en algunos me encontraré más. Porque hay veces que, bueno, que a lo mejor no puede de esto o le faltan frutos. Hasta 20 especies en un momento. Yo cuando me hago en la calle, de alcorque en alcorque, puedo echar bastante rato. Yo puedo echar 2 días en hacer una calle. Es increíble. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que veamos que los alcorques son una oportunidad maravillosa, primero, de tener una apertura al suelo. Segundo, de tener una microreserva de flora silvestre. Y es algo que tenemos que cambiar el paradigma, porque hay muchas personas que de buena forma, a mí me vengo este año, la gente se me ha acercado por la calle, a mí me ha preguntado a la policía qué hago, porque me viene ahí a agachar. Tenemos un concepto de que el alcorque tenga alrededor flora silvestre es descuido. Y no es así. Y no entiendo en qué momento le hemos cogido miedo a las flores. ¿En qué momento hemos pensado que la vida significa déjate?
cuando lo que es dejadez, lo que hay que cuidar, lo que da marihuana es la basura. Y es algo que he visto, porque voy al balcón, que llevo un día estando sin desbrozar, al día siguiente lo han desbrozan periódicamente, en algunos barrios más que otros, en algunas calles más que otras, pero lo que nunca, casi nunca se hace es quitar la lata, las colillas. No. Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿solamente descuido y es dejadez las plantas? ¿La basura no? Yo creo que quizás si hiciéramos por mantener estos espacios limpios, este rechazo pues sería menos, ¿vale? Bueno, ¿qué funciones hacen los alcorques? Pues los alcorques, si están bien hechos, ¿no?, permiten la infiltración del agua. Pero hay que poner un matiz. Cuando no están cubiertos de adoquines por encima. Como el pobre árbol que he puesto en la foto que está asfixiado. Un adoquín más y yo creo que el pobre no podría seguir. Además sostienen raíces y permiten el desarrollo, pero vamos a poner otro matiz. Cuando el agujero que se ha hecho en el alcorque es suficiente para que esa especie de árbol tenga un desarrollo radicular completo. No podemos hacer un alcorque donde íbamos a la no podemos poner un ciprés. Hay que pensar en lo que hacemos y planificar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que el árbol levanta la calle. Y es normal que la gente se queje, porque no solamente hay que pensar, yo pienso en biodiversidad, pero hay que pensar en la accesibilidad, hay que pensar en otras cosas. Y además, como ya he dicho antes, actúan como islas de biodiversidad. Primero, son islas para las plantas que crecen ahí y de tal porque al porque son mundos, pueden cambiar muchísimo las especies de un lado a otro. Pero es que para los insectos es maravilloso, pero las aves ya les cuento. Bueno, yo antes me he dicho que las malas hierbas no me gustaría que se llamaran así. Yo las llamo plantas vecinas. ¿Y por qué? Bueno, el concepto de mala hierba tiene un sentido. Cuando en los jardines estos, donde teníamos un huerto, o teníamos hierba aromática, si los animales se nos están comiendo la hierba buena, pues yo entiendo que son malas hierbas. Si son un problema para la estructura de un edificio, como puede pasar, o comprometen la integridad del mobiliario urbano, comprendo que son un problema. Pero las plantas que crecen en un alcorque alrededor de un árbol, ese llante está ocasionando algún problema a este plátano de sombra. Una planta que es anual, que cuando termina su ciclo se seca, suelta sus semillas y se acabó. Por eso decidimos centrarnos en los alcorques, porque primero son una gran oportunidad de microecosistemas, de biodiversidad, y segundo, son una de las opciones que yo creo que menos dañan, que en general no dañan ninguna, pero son que menos dañan. Lo que pasa es que tenemos esa visión. Y no solamente los alcorques, las floras silvestres urbanas, las plantas vecinas, que se llaman vecinas porque en realidad en un contexto urbano donde no hace daño a ningún cultivo ni a ningún compromete ninguna estructura, no son malas, son vecinas, conviven con nosotras y encima nos ofrecen servicios ecosistémicos. También podrían estar integradas en la flora ornamental, por supuesto, y además son perfectas, porque ofrecen un montón de beneficios. Yo he puesto un montón. Enriquecen el suelo, eso ya lo hemos dicho, algo súper importante, que vivimos en un sitio complicado, están adaptadas al clima local. Están adaptadas. No hay que prestarle atención, no hay que regarlas, no hay que temer, si hace mucho sol, reaccionarán, pero como son parte de un ecosistema y son resilientes, porque es seco, mañana de broto, y ya está. Además, son muy resistentes a las plagas. Cuando alrededor, o sea, cuando las herbáceas de las que nos rodeamos son todas alóctonas y no son tan resistentes a plagas, se puede acabar ocasionando una plaga muy grande que puede acabar atacando a masas de plantas vegetales mayores como un árbol. Si propiciamos la plaga, puede acabar siendo un problema mayor. Además, promueven el desarrollo vegetal y el control de patógenos, porque como cuidan el suelo, airean el suelo, ese árbol se beneficia. Atraen insectos, capturan CO2. Una planta anual así captura CO2 no, pero sí lo captura, pero pequeño lo que captura, pero una masa de plantas herbáceas que crecen en el alcorque, que crecen en muros,
que crecen en descampados y que están integradas en nuestros espacios verdes, capturan CO2, por supuesto, y tienen un impacto en el agua, en el efecto de isla de calor, por supuesto que sí. Además, retienen el agua, airean el suelo, que ya lo he dicho, y por supuesto, ayudan a que la comunidad vegetal sea más diversa, genera biodiversidad. Y la biodiversidad, como hemos dicho antes, era buena. Además, generar la flora urbana mejora la calidad del aire, atenúa los ruidos, vivir cerca de un parque o cerca de que los ruidos se amortiguan, regula la luz, porque son capaces de absorber ciertas longitudes de onda en la luz. Y por supuesto, los espacios verdes, las zonas de esparcimiento, van a contribuir positivamente en la salud física y mental, porque tener un sitio donde dar un paseo va en la salud física, va en la salud mental, poder quedar con unos amigos, poder sentarte un momento a escuchar los pajaritos, eso tiene un impacto en la sociedad. Cada persona pues verá en un espacio verde algo, un recurso, pero si no lo tuviéramos, ese recurso no estaría. Además de todo esto que he dicho, hay una cosa que nunca se dice y que nadie tiene en cuenta y que para mí es una de las cosas más importantes porque es algo que se está perdiendo. Y es que la flora urbana es un recurso educativo. A los niños se les puede enseñar botánica, se les puede enseñar acerca de los ecosistemas, llevándolos descampados, acercándolos a un bosque diverso, asomándolos a un muro. Esto es algo que, por ejemplo, yo hago con la Universidad de Córdoba, con la Unidad de Cultura Científica. Tengo un proyecto que se llama Planeta Barrio y en ese proyecto yo me llevo a niños de los últimos ciclos de primaria y aprenden a identificar hasta 15 especies de plantas. Y no aprenden así, aprenden su nombre vulgar, su nombre científico y aprenden que las margaritas son un capítulo, que las avenas son flores aunque no sean coloridas y que por qué no son coloridas. Esos niños empiezan la jornada no queriéndose meter en el descampado porque les pican los bichos, porque les da miedo, porque me ha dicho mi madre que tenga cuidado. Y acaban la jornada tirándose chiquitas, jugando a me quiere, no me quiere, algo que se ha perdido. Yo he visto, he escuchado cómo se demanda que en algunos parques, por favor, que desbrocen debajo del tobogán, que está lleno de plantas. ¿Qué puede pasar? Que los niños jueguen con las margaritas, que jueguen con las espigas. Es cierto que quizás hay ciertas plantas que tienen que tener un manejo. Yo no defiendo ni soy partidaria de que dejemos todo hacerse una jungla. Necesita un manejo, pero un manejo que pensemos y que vaya acorde con nuestras necesidades. Pues me gusta siempre recalcar esto porque somos un recurso educativo. Una ciudad biodiversa, ya sea por el descampado, por un parque que te lleven los niños y que puedan ver dientes de león. Que la verdad es que lo paso mal cuando veo al ayuntamiento recortando el césped y ves que el césped no está largo y lo que están cortando son los escapos florales de los dientes de león. Y van una flor, otra flor, otra flor. ¿Qué tememos? ¿Que salga el diente de león, que los niños aprendan a soplar y a pedir un deseo? Es lo que no entiendo. Deberíamos integrar esta flor. Entonces, como conclusión así, porque tampoco quería explayarme muchísimo, pues lo primero que no está ahí es que no podemos proteger algo que no se conoce. Esto es algo que a mí me gusta mucho repetir. La ciudad es un ecosistema que es dinámico, que se mueve, que está en contacto con el clima, con el medio físico, con todo, y que formamos parte de él, y como formamos parte de él, si se desequilibra, nos podemos ver perjudicados. Que la flora urbana va a sustentar los procesos ecológicos esenciales para mantener la biodiversidad que tenemos y que además va a proporcionar alimento y hábitat en la fauna local. Ha habido un problema con las poblaciones de gorriones en Europa porque están en libre. Nos estamos quedando sin gorriones. Yo a muchas personas en la radio, porque a mí me gusta divulgar en muchos medios, me gusta decir, a todos nos gusta ir al parque a escuchar pajaritos. A todos nos gusta por la mañana escuchar pipi pipi. ¿Y si eso desapareciera? Muchas personas disfrutamos de los pájaros, pero quizás nunca pensamos
¿Qué comen esos pájaros? Algunos comen granos, comen semillas, otros comen insectos, y esos insectos necesitan esas plantas. Esto está todo conectado. Además, como ya he dicho, mejora la calidad de vida de las personas. Estudiar y conservar esta flora va a ser una forma de tener un ecosistema que sea saludable y resiliente. Y sobre todo, una conclusión muy importante es que propiciar una flora silvestre urbana no es una señal de abandono. Señores, estamos ante un paradigma que hay que tirar. Y no hay nada más difícil que tirar un paradigma. Pero los paradigmas se tiran. Como hemos dicho al principio, los espacios verdes evolucionan. Los espacios verdes se adaptan a lo que necesita la población que vive en ese núcleo urbano. Y nosotros necesitamos adaptarnos al clima. Y necesitamos ser resilientes. Porque se nos viene encima un escenario climático. Y no podemos pelearlo, pero no podemos quitarlo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues para empezar como ciudadanos, querer que esto sea así. El primer paso es querer, ¿no? Segundo, pues como ciudad, permitir el desarrollo de flora. ¿A qué nos guía? Podemos permitir el desarrollo de flora espontánea adaptando el manejo a las necesidades. ¿Y por qué digo adaptando el manejo? Pues, si en un colegio están creciendo un montón de ortigas, yo entiendo que se quiten, si son niños pequeños. Si en una zona están creciendo plantas que pueden ser tóxicas para niños, para mascotas, para personas, por supuesto que sí. Hay un manejo, vivimos en una ciudad. O la otra opción, existen soluciones en las que se aplican siempre de especies autóctonas. Son dos caminos. Y cualquiera de los dos nos lleva a la biodiversidad. En función de cuál decidamos, pues tendremos que atendernos a una cosa u otra. De hecho, este segundo camino, esa foto que veis ahí, forma parte de un proyecto que se llama El Bosque Vivo. Es un proyecto que una bióloga que se llama Lorena Square está llevando a cabo en Huesca. Y hace ya años que lo lleva. Yo la sigo desde que empezó. Y a mí me ha encantado ir viendo poco a poco cómo ella ha conseguido, venga, que vamos a conseguir una calle. Venga, ahora vamos a conseguir este cacho. Y ahora en Huesca sus alcorques son así. Y ella, pues, a partir de ahí, pues, ha podido estudiar el impacto que ha tenido en los invertebrados, muy positivo. Por si no lo queréis leer, ha sido muy bueno. También ha sido un buen impacto en las aves. Y en la sociedad en general, el ayuntamiento se dedicó a explicar: señores, esto no es de joder, estamos alimentando a los polinizadores, estamos propiciando la biodiversidad. Y ha tenido muy buenos resultados. Y esto no es un caso aislado. Hay muchas ciudades de Europa donde se hace, donde se propicia. Y tiene buen resultado. Nuestra ciudad es la ciudad de las flores. Córdoba es famosa por sus flores. Tenemos una oportunidad perfecta de, en esa línea, propiciar nuestra biodiversidad y enarbolar la belleza de algo que siempre hemos llevado por bandera, ¿no? ¿Y qué papel tendría esta flora? ¿Tendríamos que arrancar los jardines? ¿Tendríamos que arrancar las plantas que ya tenemos? No, por supuesto que no. Tenemos jardines históricos preciosos, tenemos mucha historia que no hay que tocar. Es tan importante el patrimonio natural como el patrimonio histórico. Para mí está mano a mano. Habría que integrarla. Es tan fácil como integrarla. Estas plantas que tenéis aquí en la imagen se ven bien, sí. Son flores que crecen aquí. Todas las plantas que habéis visto a lo largo de la presentación son plantas que crecen. Las hay más bonitas, las hay más feas, según el criterio de la persona que las vea, ¿no? Pues para los muros tenemos la cimbalaria, la palmita de muro. Yo hace años que ya la dejo crecer en mi balcón. Eso empieza a chorrear con una hierba pequeñita y las flores son blancas y brillantes, son preciosas. Tenemos crisantemos, tenemos collejas coloradas, tenemos la colleja blanca de toda la vida. Hay un montón de plantas que se pueden o manejar selectivamente o sembrar. Y bueno, con esto, espero no haber sido muy pesada. Muchas gracias por el interés y por supuesto, por favor, grabarlo en la mente. No son malas hierbas, en un contexto urbano son plantas vecinas.
Sara, la verdad es que es una maravilla porque es que vive este mundo de una manera muy particular. Y así no lo cuenta, ¿verdad? Que lo vive. Hay un mensaje que dice adopta un alcorque. Exacto. Adopta un alcorque. Hay algunos proyectos en los que hay vecinos que quieren adoptar unos alcorques que viven allí en sus calles, ¿no? Nada, gracias. Muy bien, pues nada. Y a todo tu día, que siempre estemos por aquí. Sí. Eso. Así que muy bien, la verdad es que, como decía, bueno, pues tiene muchísima ilusión y todo lo que son estos temas y ojalá lo vaya transmitiendo y cuando nos vayamos dando los paseos, ahora lo hagamos de otra forma, ¿verdad? Iremos mirando un poquito nuestro paisaje urbano pues, de otra manera. Yo siempre pido que os asoméis, que cuando esperéis el autobús o estéis sentados en un banco, que miréis al suelo, que siempre hay una sorpresa. Siempre vamos a encontrar algo. Pues vamos a dejar que intervengan alguna... A ver, Sara, para mí es importantísimo la labor que estás haciendo de la universidad con los colegios, porque yo recuerdo, incluso mi pareja Pepe, cuando en algunos momentos incluso se reunían, el trabajo que hacía de ciencia era sacarlos a la calle y había directores que no estaban de acuerdo porque decían que los niños tienen que estar en su escuela y fuera. Sin embargo, es como tú dices, el aprendizaje que tienen los niños con el medio lo aprende mucho más rápido que desde una lección de un profesor en la escuela, que es frío. Sí. Entonces, aparte de todo eso, que para mí es importante cómo transmites, cómo te lo crees, cómo lo vives, ya partiendo de ahí, yo creo que es fundamental que seamos capaces, bien desde las asociaciones de vecinos, bien desde los colegios, porque que los maestros también empiecen a reivindicar lo mismo que se hace una salida al río, para que conozcan el río, que hay mucha gente que vive a espaldas del río, a espaldas de las plantas, el que eso hagamos hincapié, que la educación tiene que ser algo, tocarla, vivirla, estar. Bueno, mi pregunta en definitiva es, a pesar de todo, entiendo que a veces también somos responsables los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a que le damos la importancia a lo que tú dices, o sea, ves que fumigan en los alcorques para matar la hierba, o lo que hemos ido viendo, como a un árbol cuando decimos levanta el asfaltado es porque no se le ha dado el espacio que necesita para sus raíces. Y lo que hemos visto en toda la última etapa, que espero que el ayuntamiento se ponga las pilas y cambie, de hacer los alcorques, ponerle vecinas, dejarlos con un espacio, y parece que hay que regarlos con YouTube, porque no tienen ni siquiera capacidad de que absorban el agua. Claro, luego nos encontramos con que es lógico que los vecinos se masqueen porque levantan sus carnes. O es que el alcorque, que vaya que me caiga, no mire usted si el alcorque tiene planta, es agradable, es otra. No sé, más que la pregunta, yo lo que quería es remachar cómo la importancia de eso es fundamental para que tengamos una vida más sana, combatamos el tema del calor, o sea, no sé si era la pregunta, me apetecía decirlo de esta manera. Y yo estoy de acuerdo contigo, Pepa, por eso hago esta labor divulgadora, además de hacer mi propia tesis, porque es importante que para poder hacer esto, para poder cambiar un paradigma, la población tiene que conocer, tiene que saber, no se valora algo cuando no se conoce. Y la experiencia que he tenido en el colegio, no solamente los niños eran reticentes a hacer clases de trabajo, sino el propio profesorado. Y he conseguido en ese rato de actividad que muchos de ellos conecten con el interior, muchos de ellos han jugado de niños con plantas, y que revivan eso. Y mucho, el feedback positivo que tengo es que muchos me dicen, en el colegio tenemos un huerto, pero queremos que también los niños aprendan estas plantas. Yo les digo, bueno, las zonas del huerto, que tengan que ser utilizadas, dejar que crezcan. Y luego utilizar, existen hoy en día aplicaciones con una foto que dicen qué es lo que tienen. Digo, podéis llevar a los niños, además de aprender a cuidar el huerto, ¿qué está creciendo al lado del huerto? Y sí, es muy importante eso, que eduquemos a la población y que entiendan que el enemigo no son las plantas. No hay un enemigo, lo que hay que planificar para cubrir nuestras necesidades. Yo, vamos a ver, no sé si vosotros sabéis algo, vamos, me imagino que a lo mejor ha llegado también
ese mensaje. En otra charla que yo he oído, de otro tema, bueno, un poco que vieron de la cantidad de árboles que es necesario para mantener el clima, tal, esto lo dio gente de Ecologista de Nación, que decían que el ayuntamiento se estaba planteando que iba a levantar las resinas de los alcorques, y entonces, vamos, lo que se suponía que tenía que ser un alcorque y que está lleno de resinas, que el ayuntamiento por fin se había planteado que eso iba a quitarlo y ya se iba a poner. Entonces, a mí eso pues me dio una esperanza, Sí. realmente, porque claro, yo por ejemplo, este tema lo he conocido a través de vosotros, porque sinceramente no sabía ni lo que era un alcorque, hablando claro, vamos, que yo lo miré antes de ir a la charla, digo, bueno, para yo informar. Entonces, sí, realmente eso, a mí me impactó esa charla mucho, porque digo, es verdad, cuánto hemos pensado, pues vaya dejadez, vaya mierda, vaya con esto, y entonces empiezas a apreciar cosas cuando las conoces. Pero bueno, esta noticia de que el ayuntamiento se esté planteando el cambiar esa política nefasta, pues ya también es algo de esperanza, porque se supone que hay gente que está achuchando y está interviniendo, o ellos mismos se lo han planteado, porque son temas también un poco recientes. Porque, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Málaga, donde yo me paso a lo mejor 3 meses en verano, vamos en Fuengirola, eso, es que ha cambiado totalmente, porque nosotros paseamos mucho, y como ya nos fijamos en eso, pues digo, hay que ver que esto ha cambiado, ya son más grandes, hay más, a que sí, porque allí crecen las plantas, nada más que la humedad ambiental, ya aparte de que haya pan sola, pero todavía mejor un clima más favorable para eso. Y entonces, claro, te digo que es una belleza, pero que son temas que nos estamos, aunque sea todavía a niveles pequeños, replanteando. Entonces es por lo menos un tema esperanzador en ese sentido. No sé. Yo también he visto la noticia y me ha dado mucha esperanza. Por eso es que yo lo había oído, pero claro, fue una cosa dentro de otra cosa así, que tampoco era para pararse, pues digo, pues lo voy a preguntar a vosotros que estáis enterados seguro porque es vuestro tema. Yo también he visto la noticia, me ha dado muchísima esperanza y un poco de miedo, porque temo que a la ciudadanía, al no estar informada, a las personas que no lo entiendan, que les moleste, es muy importante que si se hace eso, que se haga cartelería, que se haga una explicación. Vamos, hasta finales de mayo, que han terminado de producir sus semillas de esto, no vamos a desbrozar, porque claro que hay que desbrozar. Aquí tenemos mucha temperatura, hay riesgos de incendio en los descampados, yo soy consciente de eso, y simplemente entrar que termine el ciclo. Pero para esto hace falta la cartelería y una explicación a la sociedad. Por eso, para mí ha sido un sentimiento bueno de por fin, bien, pero luego he pensado, espero que la labor de divulgación sea suficiente. Yo por eso también... Pero bueno, pero por ejemplo, a nivel de ciudad, este tema de los árboles asfixiados, por lo menos, a ver si por lo menos están menos asfixiados. Sí, ¿sabes? yo con las caídas del último año está un poco escarmentado y mucha gente lo va a tener por ahí. Pero a ver cómo se lo toman y si no, pues seguiremos vinculando. Sí, yo primero dar la enhorabuena tanto a la profesora como a la alumna, porque se ve que tiene una magnífica profesora que te ha transmitido no solamente conocimiento, sino pasión por esos conocimientos. Y bueno, y a la alumna porque se ve que tú puedes estar muy satisfecha de tener una alumna así. Y pues también agradecerte porque yo esta charla, bueno, me ha enseñado muchísimo, como dice la señora que ha intervenido antes, y entonces, además hacer una mirada diferente al entorno vegetal que tenemos en el espacio urbano. Pero hay una zona que a mí me preocupa, y no sé, me preocupa especialmente en Córdoba, y es la vegetación que ha salido, bueno, que desde hace bastantes años tenemos en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Yo, al menos, para mí, yo me acuerdo cuando era pequeña, cuando era más joven, no había tal cantidad de vegetación, yo la veo excesiva. Entonces, yo quiero tu opinión sobre esa vegetación que ha crecido
a mi juicio, desmesuradamente, que nos impide disfrutar del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. ¿Y qué intervención crees que habría que hacer en esa zona? ¿Dejarla así o actuar o intervenir sobre ella? No, los sotos de la Algolafia es una cosa, es otra cosa, o sea, los sotos de la Algolafia yo sé que están protegidos, pero son una cosa y otra es la inmensa vegetación que hay, vamos, que ha crecido así desmesuradamente. Pues mira, la primera parte sé que ya está hecha, la vegetación que crece en el río Guadalquivir está catalogada. Si tuviéramos que hacer alguna intervención, cosa que yo haría con muchísimo cuidado, sería el tema de las alóctonas. Las alóctonas. Que son las plantas que vienen de fuera y que pueden convertirse en invasoras, o no, pero en invasoras o no. Si hubiera que hacer alguna intervención sería la de las alóctonas, ya que nuestro río tenemos declarado como monumento natural los sotos de la Algolafia. Eso sí. Pero porque había que delimitarlo en algún lado. Tenemos un punto natural, un punto caliente de biodiversidad, donde hay muchísimas especies de aves, tenemos hasta tortugas. Entonces, yo es algo que no tocaría mucho. Sé que desde el punto de vista del ser humano, el hecho de mirar hacia adelante y no ver agua nos choca. Pero esto es como los bosques. Los bosques en galería tienen ese aspecto, son así. Y yo lo primero que hice, el catálogo que hice de las ríos rabanales, me enfrenté a bosques en galería. La verdad es que yo lo había estudiado, pero jamás me había enfrentado con uno. Y cuando lo aprendes, lo estudias, lo valoras y ves lo hermoso que tiene en ello, como puede pasar con los alamaros de Japón. Entonces, ¿qué intervención sería? Pues en todo caso quitar las alóctonas, pero porque no estorben a la flora autóctona que tenemos y que forman parte de ese maravilloso monumento natural que tenemos en mitad de una de las partes más importantes de nuestra ciudad, que es Córdoba. Y yo cuando he dado charlas por el río, que he dado algunas, me gusta recalcar que tenemos una suerte inmensa. Somos una de las pocas ciudades del mundo que en una zona histórica tenemos un monumento natural, que paseando por un puente romano vemos un monumento natural, donde cada año paran muchísimas aves a descansar en la ida o en la vuelta de todos sus trayectos. Sé que quizás pensamos que si lo alcanzáramos, porque a mí esto me lo han planteado mucho, y si lo alcanzamos, y si ponemos cemento, y si no sé qué, quizás la primera impresión que dicen pues parece más limpio, pero no, porque eso traería más olores, porque ya no hay una vegetación que filtra, no hay un suelo que está reciclando nutrientes, y además, con las crecidas de los ríos, del río, esa vegetación que tenemos, muchas de ellas, la vegetación de ribera, sobre todo la que crece en los primeros márgenes de la masa del río y arroyo, están pensadas, ellas están adaptadas a, cuando son inundadas, a aguantar, resistir. Además, ellas son las que regulan el flujo del agua. Yo sé que quizá la lógica de primera nos dice, pues si yo esto lo limpio y viene mucha agua, pasa mejor. No es así. La que hace de embudo y que muchas veces regula eso es esta vegetación. De hecho, tenemos dos especies de caña en el río, que es Arundo, Dona y Flamite australis, una autóctona y la otra no. Y la otra que no autóctona, la autóctona la trajeron aquí los romanos. Y una de las razones por las que se pusieron era precisamente para, primero, por utilizar el material de las cañas, que es muy útil, y otra fue para encauzar este río. Ellos ya, sabéis que los romanos ya eran grandes ingenieros, sabían pensar y planificar, en cuanto a planificación urbana eran muy buenos, y ellos ya supieron que ese encauzamiento que hacía la flora era necesario. También decís que si limpiamos, echamos cemento y barremos, a la vez se le acaba. Y el problema está en que este paso, este punto, es un monumento natural, porque una de las zonas de descanso de aves que vienen se han hecho muchísimos kilómetros. Y si no pudieran parar, descansar o reproducirse aquí, o paro aquí antes de seguir hasta el final de mi trayecto, este trasiego de aves se veía entorpecido, muchas de ellas
no te digo que desaparecerían, pero probablemente también. Entonces, fijaros hasta qué punto estamos conectados. Espero haber respondido a tu pregunta, pero si yo hiciera algo, sería quitar la autóctona y poner cartelería, explicar qué es lo que se ve. Que tenemos un pedazo de bosque y galería precioso y una zona, es que tenemos en una ciudad histórica un monumento natural que es un 2x1 en toda la regla. Pero yo recuerdo, no sé, vamos, me corregí porque, no sé, yo recuerdo que hace años hubo una limpieza que se hizo porque había eucalipto, yo sé que de pronto el ayuntamiento o quien fuera se dedicó a limpiar un poco los sotos de plantas que no correspondían. Exacto. Y eso se notó, porque yo creo que era eucalipto, no sé qué había. Invasora. Se quitaron eucaliptos, sé que se quitó alguna especie de palmera. Sí. Porque yo he vuelto, recuerdo esa noticia, yo había ido antes, cuando volví, había menos fénix, había antes muchas fénix, que son palmeras, y había menos. Y sí, pues sí, eso que hizo el ayuntamiento. Sí, pero eso hace años y se notó. Entonces, claro, a lo mejor lo que tú dices, que plantas que no corresponden o que no eso, pues se podía controlar, pero la verdad que ahora mismo, cuando has visto la crecida del río, una de las cosas que me ha impresionado es cómo una planta puede aguantar esa corriente y ahí sigue. Y digo, ¿cómo es posible? Porque son plantas de ribera y están exactamente, que dice, la planta está ahí. Y dentro de unos días va a estar otra vez bien. Es y como otra, un milagro, vamos. otra de las cuestiones es que quizás yo no soy ornitóloga, no planifico, yo soy estudiante de doctorado, pero otra de las cosas por las que quizás se interviene en una zona que es monumento natural es porque cuando se interviene se perturba la fauna. Tenemos nutrias, tenemos tortugas, tenemos muchísimas aves. Entonces yo creo que también se ha espaciado en intervención quizás el espacio muy por ahí. ¿Había otra pregunta más por ahí, verdad? Yo opino que el bosque galería es normal. El soto, eso se ha producido como consecuencia de la política hidráulica que se ha seguido. Y me explico. Yo he conocido esa zona totalmente limpia y los areneros sacando con las barcas arena. ¿Cuál es la consecuencia? De que antes el río tenía grandes avenidas como ha tenido ahora cuando venía la lluvia y lo arrastraba todo y lo limpiaba el cauce. Entonces no se producía esa vegetación en el centro, vamos a llamarlo así. Pero al controlar el agua con los pantanos y tener solamente un caudal de mantenimiento, los sedimentos, donde hay menos, podríamos decir, velocidad, se asientan. ¿Por qué ahí? Pues porque tenemos una barrera que son los antiguos molinos y el puente, que indudablemente es un freno a la corriente y entonces los sedimentos se depositan. Al tener un suelo, pues fácilmente cuando llega el verano, las semillas, los pájaros, tal, esa ha sido la razón, que no digo que esté mal. Yo le hice un poema precisamente a eso, en el que decían que podía suceder. Porque si crece tanto, cuando vienen las avenidas arrastran troncos, porque los arrastran desde las sierras, a otros porque se pudren, etc. Entonces, eso podía suponer un taponamiento y hacer que el nivel del agua subiera e incluso se produjeran pequeños desbordamientos o desbordamientos. Esa es mi aportación, no. Y me gustaría leer su poema alguna vez, si tiene forma de leer, pero me llama la atención. ¿Cómo? Que si tiene forma de, me gustaría leer el poema que usted escribió, que si tiene Pues forma de leer, si lo encuentro. me gustaría saber. A eso que ha dicho usted me gustaría puntualizar algo. La vegetación de ribera está pensada y diseñada a aguantar las crecidas. Pero hay algo que es sorprendente, porque no lleva tanto tiempo entre nosotros, y cualquiera que se dé un paseo en el río lo puede ver, y son las toallitas. Las toallitas. Las toallitas. Las toallitas desechables en nuestros ríos son una plaga. Y lo que debería ser una vegetación de ribera preciosa, que se encharca, que se desencharca, se convierte en un montón de plantas como si fueran banderas blancas y grises, con miles, millones, no sabría decirte cuántos, de toallitas. Sí, mira, yo ya, si me parece bien, añadir un poquito más sobre ese tipo de vegetación natural nuestra.
con nuestras plantas, con nuestro tipo de vegetación, que las plantas viven en comunidad. Lo que pasa es que lo olvidamos. O sea, que las poblaciones de distintas especies, por las condiciones que sean, están viviendo juntas. Entre ellas mismas hay procesos de tolerancia en el que pueden convivir, pero también hay competitividad. Si realmente no contamos con esa especie invasora que están generando pues, muchos problemas en el entorno, pues las mismas plantas propias de nuestra ribera, entre ellas, estarían viviendo en comunidad y ya se las arreglaría ya mejor para poder convivir. Así que eso es una cuestión muchas veces no la pensamos, y menos en el casco urbano, porque la naturaleza, y Manuel lo sabe porque lo decimos mucho en clase, ¿verdad? De que estudiamos la sociología de las comunidades vegetales, porque esa es una ciencia, la sociología, aplicable también al mundo de las plantas. Sí, es verdad que eso no había caído, yo lo aprendí de ya las plantas se invaden, se desplazan a otras, llegan unas que colonizan, otras se aprovechan de lo que ha sido colonizado y tenemos que entenderlas como algo dinámico. No podemos aislarnos. El poema lo he encontrado y dice así: pudiera suceder. Sotos de la Alborafia, en el cauce del río crecidos, de verdad, soy un peligro. Se ha dejado crecer en el cauce del río, entre uno y otro puente, bosque de sauce sombrío, álamos y tarajes, elevados eucaliptos, tupidos carrizales y adelfares floridos. En medio del cauce dominador, el soto implantó su señorío. No es que me parezca ni bien ni mal, viejo amigo, ver taponado el cauce por donde discurre el río. En un no lejano antaño, los robustos areneros lo mantenían diáfano, desmontado, claro y limpio, de pala y barca provisto, con sus tostados torsos en las aguas sumergidos, extraían con sus palas las arenas que traía el Guadalquivir crecido. Limpio y claro quedaba como hombre bien vestido, claro reflejo en las aguas el San Rafael bendito. Espacioso claro era, sin ningún árbol crecido, que a las aguas se estorbara en su libre recorrido. Ahí pastaban las vacas, junto a otros animalitos, destacaban los molinos, hoy en el follaje perdido. No lo veo ni bien ni mal, mi cordobés, buen amigo, solo pienso y me repito, ¿qué pasará cuando venga el Guadalquivir muy crecido? El soto es un intruso que en el cauce se ha metido, junto a los viejos molinos, forman un tapón muy tupido, que frenarán de las aguas su más libre recorrido en el que fue su camino. Elevarán su nivel, troncharán los eucaliptos, llorarán los sauces de ver lo que nunca se había visto, subir las aguas tan alto, arrastrar tanto tronco rendido, rebosar por las orillas en un salto no previsto. Ya no valdrán los lamentos, ni los llantos, ni los gritos. Las aguas seguirán su curso, alguien se fumará un puro, porque no le importa un pito. Algunas cosas que les pude ver de cómo era, las tengo yo. Eso lo escribí en el 2021. Muchas gracias. Exactamente. Muy bien, bueno, pues ella tiene definición y si no, pues. Sí, yo quería dar Bueno, las gracias a yo quería dar las gracias Vamos con la última intervención. Y ya no va a quedar muy poquito porque tenemos que marcharnos, pero sí. ¿Qué le pasa? Es que acompañar, eso lo puse yo, acompañando el poema. quería dar
las gracias a Sara, quería darte las gracias por la labor que estás haciendo de formarte, porque ha sido un placer para mí poder escucharte, que he compartido contigo nuestra formación como bióloga. Y ahora mi compañera mía. Escucharte es un honor y ver el amor con el que transmites tu pasión y verte en las imágenes con los niños es una labor fantástica, no la debes de hacer porque en el futuro tenemos que educarlo con el amor hacia lo natural. Y luego también Carmen, que ha sido una de mis profesoras, que me encanta y la verdad que me gusta mucho que siga posibilitando que personas como Sara lleguen a ser las personas que deberán ser para que generaciones futuras lleguen a sitios, porque si un niño escucha a Sara, puede sembrarle la pequeña semilla de la curiosidad por la ciencia, que es muy importante, sembrar la semilla de la curiosidad por la ciencia. Y nada, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a hacer una foto ahora, le vamos a entregar a Sara. Mercedes, te encanta. ¿Quieres hacer una foto con...? No, con Pepa. ¿Tienes el Ateneo? A ti con Pepa y con... Sí. Venga.